Recording in progress. Buenas noches queridos amigos. Un gusto verlos después de varias lunas o después de algún tiempo, ¿no? Nos hemos visto y de verdad que se hacen extrañar ustedes, chicos, ¿ah? Vamos a continuar con nuestro tema de la auditoría de cumplimiento, de la auditoría de desempeño. Disculpen que este mes me ha tocado hablar auditoría de cumplimiento por un lado, auditoría financiera por otro, auditoría de desempeño con ustedes. Y termino con integridad pública a fin de mes en un colegio de contadores. Y por eso ando un poco entreverado con las auditorías en la cabeza. Bien, la auditoría de desempeño, con lo que estamos viendo nosotros aquí, habíamos estado avanzando con la ejecución de la auditoría, ¿no? La ejecución es el momento en el cual se llevan adelante la recopilación de información, el desarrollo de procedimientos, de técnicas de auditoría, para dar respuesta a las causas de los problemas de auditoría que hemos identificado, para saber si dentro de estas causas existe la oportunidad de mejora, que al final es lo que busca la auditoría, la oportunidad de mejora en la gestión. ¿De acuerdo? Este momento, el momento de la ejecución, parte desde la acreditación que tienen las comisiones de auditoría. Recuerdan, la acreditación es el documento por el cual el gerente de la Contraloría le dice al titular de la entidad: está yendo por allá mis tigres, por favor, trátalos bonito, ya, darles un ambiente y darles las facilidades, ¿no? En el documento va el contenido, el nombre del supervisor, el nombre del jefe de comisión, el nombre de los participantes, sus DNIs, y todo este punto de partida busca que la auditoría ya se comience a desarrollar, los procedimientos de auditoría. Hemos visto pasos por pasos, como organizar el manejo de las evidencias, la recolección de datos, si esto venía producido por medios cuantitativos o medios cualitativos, ya el registro y procesamiento de datos. Creo que nos quedamos ahí. Vamos a continuar viendo el análisis de la información y, bien, había un tema pendiente, un tema de trabajo del cual solo el grupo de Zoila y de otro grupo cumplió, ya, así, las cosas claras, ya. Así que, bueno, como quiera, yo tengo que llevar esto a la práctica, ¿no? Pero la práctica no la puedo hacer unilateralmente. La práctica tienen que hacerlo también ustedes. Entonces, hoy día mismo tenemos que definir qué forma de práctica hacemos nosotros, ¿no? Yo comprendo, la información aquí es bastante difícil de conseguir para una auditoría de desempeño. Se requiere, pues, la problemática, se requieren la entidad y diferente información. Pero debemos ver la forma como entendemos o cómo podemos entender el desarrollo teórico que estamos haciendo con el desarrollo práctico. Ya yo les había alcanzado una información con unos diagnósticos de diferentes entidades, ya para que de ahí saquemos nosotros una posible problema de auditoría. Ya se quedó para el día jueves 29 de julio, pero ese día me pidieron posponer la clase para, por fiestas patrias, querían celebrar la juramentación, querían ver con detalle lo que pasaba allá en Junín, en Las Pampas creo que era, y bueno, pues creo que ya sabían quién iba a juramentar, por eso querían de tranquilidad ustedes, ¿no? Y bueno, me pidieron postergar la clase y henos aquí, después de esa postergación, ¿ya? Y por eso, ahora me toca a mí pedirles también que me apoyen con los días 23 y 30 de agosto, a ver si los movemos a otro día o los pasamos al final mejor de la clase, al final de la programación, para no estar trastocando sus días ya programados. Por favor, quería que me apoyen con eso. Ahora ya se trata de la Contraloría, y la Contraloría no le puedo decir que no, es la patrona, ya, y me ha pedido dar un curso de auditoría financiera justo en esos días, ¿no? Ya, pues si no puedo preciarme de decir que soy docente de la Escuela Nacional de Control si es que no tomo los cursos que me dan ellos, ¿no?
Entonces, con su venia, estimados amigos, y por su comprensión, gracias. Vamos a pasar esas dos fechas para estos días finales, para que no trastoquen estos días su trabajo. Ya hemos reorganizado algunos días, tenemos 2 viernes seguidos, este y el próximo, si mal no, el mañana y el próximo creo, si mal no recuerdo, ya. Y bueno, entonces el 23 y el 30 no vamos a tener sesión, por favor, ¿ya? De ahí los días jueves normal, los días que hemos acomodado normal, y lo pasaríamos para los siguientes días, la sesión que nos faltaría. Ya estamos por terminar nuestro diplomado, está el pendiente el módulo, la mitad de este módulo 4 y el módulo 5, y salen ustedes expeditos en el desarrollo de la auditoría de desempeño. Por eso es muy importante lo que les decía, de ver una aplicación práctica de esto, ¿ya? De ver una aplicación práctica, ¿ya? Entonces, cuando se trata de una estrategia que no funciona, vamos a tener que buscar otra estrategia, ¿no? Y vamos a tener que volver a retomar los informes que ya revisaron ustedes, que ya leyeron, que son los informes de auditoría de la Contraloría, y continuar con la primera idea, la idea primigenia de deconstruir esos informes, ya respecto del informe, retroceder, retrotraer los procedimientos que se han llevado a cabo para llegar a esas observaciones de auditoría. Ya, se me ocurre eso, todavía tenemos 3 sesiones creo para terminar la ejecución, pero yo pruebo terminar la teoría pronto para poder hacer al menos en un par de sesiones este tema, ¿no? Tomar una observación de la auditoría, del informe de auditoría de desempeño que ya tienen ustedes, que ya conocen, y de ahí que se puedan identificar el problema, los procedimientos, qué tipo de investigación se hizo, cuantitativa, cualitativa, qué métodos se pudieron haber desarrollado ahí, una proyección, un bosquejo, ¿no? Ya de tal manera que podamos hacer este puente entre lo teórico que estamos desarrollando aquí y lo que en realidad es el desarrollo en la práctica. Y a mí me interesa mucho eso para poder decir a ciencia cierta que tiene o que comprenden ustedes la aplicación del manual en la realidad, ¿ya? En la realidad la auditoría de desempeño es una auditoría que requiere mucho insumo de información, yo estoy consciente de ello, ¿no? Entonces vamos, creo que a volver a esa estrategia, pero sí quiero, por favor, la participación de ustedes, ¿no? Ya comprendo, estamos en un diplomado, estamos invirtiendo tiempo, recursos en ello, ya, pero también hay que respetar la exigencia que esto amerita, ¿de acuerdo? Ya, si vamos a cambiar de forma de hacer nuestra práctica, quiero que con esta nueva manera de hacer la práctica, sí, por favor, todos colaboremos. Al grupo de Zoila que ha desarrollado procedimientos y en su trabajo, puede decidir, puede optar continuar con ellos o hacer el informe como a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, todavía hay 15 sobrevivientes. Ya creo que ya no va a ser necesario, o están todos todavía, no sé, la vez pasada me saludó un compañero, varias personas de ustedes me llaman por alguna razón o algo, yo le digo, pero eso lo hemos visto en el curso. Y me dice, no, ya no estoy llevando el curso, me dice. Tuve que dejarlo por la maestría, y justamente de la maestría estaba estudiando también un tema de la auditoría de desempeño, ahora sí me llama. Yo le digo, pero qué raro, si eso lo estamos viendo en el curso. No, me dice, no, ya tuve que dejar el curso del colegio. Entonces, entiendo de que no estamos todos los que comenzamos, ¿no? De repente me mandan una lista con los participantes actualizados y reorganizamos este tema de los grupos, ¿ya? Muy bien, hay que ver esa situación, ¿de acuerdo? Vamos, por favor, avanzando con nuestro contenido para agotar el estudio del soporte del manual de auditoría, ¿no? Ya hemos visto que la evidencia se debe obtener a través de la recopilación de datos, ¿no? La recopilación de datos está en función de la forma de investigación que se está haciendo. Si es cuantitativa,
ya se tiene que acceder a la base de datos de la entidad, se tiene que aplicar de repente cuestionarios, ya, o es cualitativa, y eso para ello podemos utilizar diferentes técnicas como la entrevista, panel de expertos, talleres, grupos de foco, los focus group, observaciones no participante, el usuario oculto, son técnicas de recopilación de datos cualitativa, o sea, de información que tiene que ver con conceptos, con calidades con calidades del servicio público, ¿ya? Escuchaba aquí que la mejor forma o la forma más adecuada es hacer un mix entre ambos. Claro que se puede hacer un mix entre ambos, cualitativa y cuantitativa paralelamente, ¿ya? Entonces, si hablamos de una recopilación a nivel de técnicas documentales para recoger datos documentales, también la directiva te flanquea diferentes procedimientos, ¿no? Para recopilar información cuantitativa, cualitativa y documental, que es el tercer punto de esta recopilación de información. Tenemos la revisión de normas, ya la revisión de normas, ya la revisión de expedientes, que tal vez es lo que más se utilice, ya la revisión de literatura especializada, todo ello te va a llevar a obtener índices, a tener un espacio de literatura revisada, un espacio de expedientes revisados, un espacio de revisión de normas y documentos. Un espacio me refiero a un índice, ¿no? A un índice, a un lugar donde vas anotando, obviamente, a nivel de procesador de texto, supongo, ¿no? Acá está, esas son las técnicas, los instrumentos utilizados para la recopilación de información documental. Hasta ahí creo que nos quedamos en la última sesión, que tiene que ver con la recopilación de información. Ya esta recopilación de información tiene que entrar a un proceso de registro y de procesamiento de datos. Ya son temas que la comisión auditora, los auditores, tienen que tener presentes, ¿no? Ya para registrar los datos se elabora un índice, una base de sistematización, la cual permite identificar, ordenar, clasificar los datos en las categorías que son útiles para la auditoría. Esto pareciera que fuera una tesis, ¿no? Yo aquí no me canso de decir que han elegido de repente una buena forma de desarrollo de la auditoría para ustedes, ¿no? Los licenciados en administración, porque esto es una tesis en buena cuenta, ¿no? Ya se elaboran de este registro, luego de ese registro, documentos de trabajo, se elaboran esos documentos de trabajo que reflejan el análisis de los datos, los insumos principales para el desarrollo de los resultados de auditoría. ¿Qué es un resultado de auditoría? Es igual que el resultado de la tesis, ya que es la prueba de la hipótesis, ¿no? Es el resultado de auditoría. En el argot de la auditoría vendría a ser el hallazgo de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos instrumentos para el procesamiento de datos. Primero, una base de sistematización, o sea, un registro ordenado de los datos cuantitativos, cualitativos, documentales, organizados según los códigos que inicialmente se había estipulado. Recordemos que estamos hablando de información relevante, información amplia, ya que obra en la entidad, ¿no? Para saber cómo están los antecedentes del problema que hemos identificado. Estábamos poniéndolo en contexto, ¿no? Estábamos hablando del tema del vaso de leche, y en el vaso de leche es probable que haya problema respecto de los beneficiarios, ¿no? Los beneficiarios, de repente el grupo de las edades de los beneficiarios hay quejas sobre eso, ¿no? No están actualizados los sistemas. Y entonces, toda esta información tiene que estar en alguna forma del sistema informático de la entidad. Difícil que se lleve manualmente algo así. Muy difícil que se lleve manualmente algo así, ¿no? Hay que apagar los micrófonos, por favor. Lina, Luis, Susi, por favor. Ya. Susi Oyola. Ya. Entonces, en alguna forma de registro informático debe existir esta información, sobre todo si se trata de
nombres, padrones y todo ello. Ya en un distrito, yo conozco, trabajar en distritos, la información es copiosa. En una provincia, mucho más. Y es un distrito populoso, mucho más todavía. ¿De acuerdo? Por eso es que también la comisión auditora también debe manejar sus propias bases de datos también, sus propias bases de datos. Sucio Yola, por favor, apagamos el micrófono. Mi tropero. ¿Cómo está Johnny? ¿Qué tal? Buenas noches. Sucio Yola, por favor, apagamos el micrófono. Muy bien. Creo que yo puedo apagarlo, ¿no? Desactivar audio. Ahí está, yo sí podía. Ah, no podía. No, no puedo. Perdón, se activó. Se te salió el diente. Se le salió el diente al cachorro, ¿ves? Sigue, ya, listo. Entonces, hablábamos de eso, ¿no? De la necesidad de tener una forma de sistematizar la información que vamos obteniendo, que vamos recogiendo. Se entiende que para esto, estimados amigos, también hay determinada expertise del auditor, hay preparación para ello, ¿no? Ya, ahora, Contraloría está sacando un curso de auditoría de desempeño para los personal de Contraloría, ¿no? Entonces, siempre también nos está actualizando en este sentido la Contraloría, ¿no? Ya, en relación a lo explicado sobre las técnicas de recojo de datos, ya, para datos cuantitativos, se deben tener los reportes cuantitativos, para datos cualitativos, todos los resultados de las técnicas y los instrumentos que hemos revisado previamente, se deben tener ahora ya a la mano, ¿no? Para los datos cualitativos, los extractos de los audios, de las entrevistas, extractos de cada reporte del panel, en caso que se haya hecho un focus group, una reunión de expertos, del taller o del focus group, los extractos del reporte de observación, no participante, los reportes del usuario oculto. Todo lo que hemos aplicado debe ahora exponerse en resumen, en extractos. Para los datos documentales, los extractos de las normas documentales, los extractos del reporte de revisión de expedientes, a todo el resultado de las técnicas que hemos aplicado de recopilación de información, deben tener una forma de sistematización, ¿no? Una forma de un índice al menos, o en auditoría se aplica la referenciación, ¿ya? Estos datos, vamos a ver cómo es que se organizan y se vinculan, ya en base pues a este sistema que hemos implementado. Se realiza a través del uso de un software, un aplicativo informático simple especializado para el análisis de los contenidos que permita trabajar con distintos tipos de datos. Optimizar el registro es crucial cuando se maneja grande cantidad de datos. ¿Qué tipo de software hemos de utilizar? Bueno, con un Excel tranquilamente se puede hacer. Según la etapa del servicio de auditoría, la comisión debe elaborar una base de sistematización para la planificación y otra para la ejecución, con los distintos libros de código que le corresponden. ¿Ya? Para la planificación, se debió haber hecho todas las evidencias que sustentan la definición del alcance, las preguntas, los gestores, todo lo que se utilizó en la planificación, ¿ya? Y para la ejecución, toda la evidencia que sustentan los resultados de la auditoría, incluyendo datos de distinto tipo. Toma como referencia la base de sistematización de planificación y recoge los bloques de información que permitan comprender los procesos, los subprocesos, que eso es lo que hemos visto en la planificación, gracias a los cuales estamos ahora concentrados en el problema. Ya hemos recorrido esto, pero es posible que a través de en el momento de ejecución, podamos recurrir a esa información de la planificación a fin de que, si se nos es relevante, poder utilizarla. Por cada pregunta de auditoría, de estos bloques de información se registran de la siguiente manera. Una descripción, ¿ya? Dos tipos de información. Cómo debe funcionar el proceso, ¿ya? Y cómo funciona el proceso según los datos recogidos, ¿no? Los datos recogidos nos darán la conformidad, la confirmación de que sí efectivamente existe la desviación
respecto de lo que es el problema en sí, ¿no? Existe esta desviación, ¿ya? Entonces, aquí hay dos tipos de información en la descripción del problema, lo que debe ser y lo que hemos encontrado con los datos recogidos, sean estos cualitativos, cuantitativos o documentales, ¿ya? Esta es una descripción. El criterio, ¿ya? Es aquel que registra la información que a juicio de la comisión auditora fortalece la definición del criterio identificado en la planificación o brinda nuevos elementos para formular un criterio más específico. ¿Qué es el criterio? Ya hemos dicho, generalmente es el plan, generalmente es la norma de creación de la entidad, o los parámetros del programa que se está en auditoría, ¿no? ¿Ya? ¿Qué estamos redactando con esto, estimados amigos? Es el hallazgo. Esto que estamos redactando es el hallazgo de auditoría, ¿ya? El sustento, ¿ya? El sustento de la hipótesis implícita o de la brecha, o sea, ¿dónde está la desviación? Se registra la información sobre el problema de desempeño con respecto al criterio en el subproceso o proceso de soporte relevante. Las causas de la brecha, se registran las posibles explicaciones de esta brecha a manera de listado al tratarse de un registro que no establece niveles de causa. Y en el efecto de la brecha se registran las consecuencias de esto. ¿Qué estamos proyectando con esto, estimado amigo? El hallazgo de auditoría. Ya tienes una descripción que viene a ser una condición en un hallazgo. El criterio, la causa y el efecto. Aquí se le está agregando la parte del sustento, que es, o la brecha, ¿ya? Que es la brecha, que es el problema identificado, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esta información ya procesada a través de esta forma de sistematización, ya podemos ir proyectando lo que se llamará el resultado, ¿no? El resultado de la auditoría, que es una especie de hallazgo, ¿no? Los documentos de trabajo, para procesar los datos registrados de auditoría de desempeño, se requiere elaborar documentos de trabajo, elaboración de documentos de trabajo, ya si se trata de, según el tipo de datos, ¿no? Pueden ser esos cuantitativos, cualitativos o documental. El documento de trabajo cuantitativo ya se elabora para responder a la pregunta de auditoría con un método cuantitativo puro o a partir de una base de datos. Además puede servir para demostrar, que se realiza una triangulación dentro del método a fin de fortalecer la confiabilidad de los análisis. Se debe diferenciar este documento del reporte cuantitativo que se elabora al recoger los datos. Este documento de trabajo cuantitativo, ya, es el que debemos elaborar ya como una especie de resumen de lo que hemos venido practicando y aplicando. El documento de trabajo cualitativo ya refleja el desarrollo del método cualitativo puro o análisis complementario, ya. El documento debe demostrar que se ha efectuado una triangulación dentro del método, es decir, que se ha realizado una comprobación cruzada de las herramientas cualitativas y se incluyen los códigos del inventario de las fuentes de información, lo que ha servido de base para crear este índice del método de recopilación de método de información cualitativa. El documento de trabajo comprende la información procesada a nivel transversal en relación a los datos cualitativos provenientes de los gestores o a nivel de estudios de cada caso, ¿ya? Este documento de trabajo sirve como una especie de resumen, ¿ya? De lo que hemos ido elaborando ahora, separándolo a nivel de tipo de dato que se ha recopilado. Ya en los documentos, la recopilación de información documental también debe tener por separado su documento de trabajo. Ya, resumen de información de documentos de gestión, informes, todos estos resúmenes que hemos elaborado en la recopilación de información documental servirá para tener este índice. Entonces aquí, en este momento, a manera de resumen, debemos tener... Uy, caramba. Espérate, hijito. Alcánzame el cargador. Sí, hijito. Disculpen, mi cargador como siempre. Ese que está ahí, Chinín. Sí. Ya, hijo, gracias. Gracias, Chinito, gracias. Siempre, como siempre, me emociono con ustedes y el cargador no lo pongo.
Ya, mil disculpas, mil disculpas. Ya. Entonces, ya esto, digamos que se hace en un momento casi finalizando ya la ejecución de la auditoría, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos recopilado información, hemos comprobado, verificado nuestra hipótesis, visto si esta información pues provee alguna solución a esta brecha, que es la brecha, el problema que hemos identificado, ¿ya? Pero esto requiere pues de que el auditor vaya documentando, vaya agenciándose, no solamente agenciando, sino documentando la información que ha utilizado en su auditoría. Ya la documentación de auditoría, estimados amigos, es sumamente importante para el auditor. Ya sumamente importante porque ahí se sustenta todo el desarrollo del servicio de control. Esta documentación, según mandato de la ley 27785, tiene que estar como un mínimo de 10 años archivada en la institución. 10 años, ¿te imaginas tener 10 años ya como un horizonte sobre el cual en cualquier momento te pueden revisar esa documentación? ¿Ya? 10 años. Entonces, más aún, en el desarrollo de servicios de control posterior, hay revisiones de calidad, ¿no? El supervisor de auditoría, dentro de sus funciones tiene la aplicación de formatos de revisión de la calidad de la auditoría. Entonces, él revisa que todo lo que existe en la documentación de auditoría, que existen como procedimientos desarrollados, tenga la respectiva documentación y todo el cumplimiento de lo que la norma señala y cómo se hace la auditoría. Entonces, es necesario que esta documentación tenga el orden, la integridad a nivel de que es un paquete completo de información, ¿ya? Y debemos tener estos instrumentos tanto al momento de la ejecución como al momento de la planificación. Sixto David Noriega, ¿quieres decirnos algo? ¿Tienes el micrófono prendido? ¿Ya? Muy bien. Llega el momento entonces donde esta recopilación de información nos ha brindado algún alcance sobre el problema, ¿no? Sobre el problema, si confirma lo que estamos indicando como hipótesis o desmiente, ¿no? O desmiente, ¿no? Entonces, por eso se llama resultado, por eso se llama resultado. Para analizar la información, la Comisión Auditora se orienta a desarrollar los elementos de un resultado de auditoría para cada pregunta, los cuales son: situación encontrada, que es en estos hechos y circunstancias de mayor relevancia que describen cómo funciona el subproceso o el proceso de soporte, el problema, ¿no? Ya la situación encontrada, ya que hemos obtenido de la recopilación y análisis ya de la información según nuestros criterios, si han sido cuantitativos, cualitativos, documentales. El criterio es el estándar que define el desempeño esperado en su proceso. Ya el estándar, ¿recuerdan eso? Es el plan, ya la meta, lo esperado, lo planificado, ¿cierto? Hay una desviación, es esta, debió haber sido así, el criterio de auditoría, debió haber sido así. La brecha es la respuesta directa a la pregunta de auditoría, ¿ah? La cual resulta de comparar la situación encontrada con el criterio, es decir, de contrastar la hipótesis implícita en la pregunta. ¿De acuerdo? Se confirma, perdón, la hipótesis, tenemos que probar si es verdadera o no. ¿Se confirma o no? Entonces eso es la brecha, ¿no? La causa es la explicación de la brecha identificada, cuyo abordaje permitiría solucionarla en gran medida, y los efectos son las consecuencias o efectos posibles de mantenerse la brecha identificada. ¿De acuerdo? Entonces, la brecha viene a ser la confirmación de nuestra hipótesis. Sí hay un problema, sí existe un desfase, sí existe un bajo desempeño, ya sí existe una poca eficiencia, una limitada eficiencia o eficacia. Existe. ¿Por qué? Porque acá están los datos, nos dan la indicación. Ya los expertos, si nos vamos por el tema cualitativo, los expertos confirman. La literatura indica que esto se puede deber acá y confirma que hay un problema.
Si nos hemos ido por el dato con el tema cuantitativo, los sistemas informáticos confirman efectivamente que la base de la edad promedio de las personas que están recibiendo el beneficio del vaso de leche supera el rango de del permitido por la ley. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese tipo de cosas, ya hemos obtenido la información, estamos confirmando la hipótesis que hemos planteado ¿dónde? En la planificación. Esa es la brecha. Sí, se confirma. Hay una brecha. La causa va a ser el origen de esa confirmación, de esa brecha. Y el efecto, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya? ¿Qué está causando, perdón? ¿Cuál es el efecto de estos hechos? ¿Ya? ¿Qué sucede si le das el beneficio del vaso de leche a un grupo etario, pues, de 8 o 10 años, ¿no? Y estás descuidando con ello el grupo que corresponde, ¿no? De 0 a 3 años, que dice la ley, ¿ya? Entonces ahí tenemos un paso más, ahora ya a momento de análisis, y aquí el auditor ya tiene que ir poniendo en blanco y negro, ya tiene que ir poniendo en blanco y negro las conclusiones a las cuales está arribando con su recopilación y análisis de la información, ¿ya? Ya estamos aquí hablando de un resultado de la auditoría. Ya estamos hablando de un resultado de la auditoría, ¿de acuerdo? Y esto es un hallazgo, también es un hallazgo, tiene forma de hallazgo, ¿ya? Este es un mix muy interesante, ¿ya? Entre una tesis y una auditoría, ¿no? El mix que han hecho aquí es muy interesante porque esto que tú ves ahí es una estructura pura de un hallazgo. El único adicional es la palabra brecha, ¿ya? La palabrita brecha es lo único que se le adiciona al hallazgo en una auditoría de cumplimiento y lo convierte en resultado de auditoría. Por eso es que el hallazgo toma el nombre de resultado de auditoría aquí en el marco de la auditoría de desempeño. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la brecha viene a ser la confirmación, ¿ya? La confirmación de que el problema que hemos probado ya existe, ¿no? Y efectivamente lo confirman los datos cuantitativos, cualitativos, documentales que hemos revisado. ¿De acuerdo? Espero que me estén captando la idea o lo que les quiero transmitir. A continuación se explican algunas consideraciones al identificar la situación encontrada. La situación encontrada, como tú ves ahí, es la primera parte del resultado de auditoría, la primera parte del hallazgo, ¿ya? Vamos a hablar de la situación encontrada. ¿Cómo es que se construye algunas consideraciones sobre la situación encontrada? ¿Ya? Y en realidad, sobre todas, pero primero vamos a hablar de la situación encontrada. En el análisis de la situación encontrada depende del diseño metodológico, o sea, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es documental, ¿ya? De cada pregunta de auditoría. Algunas preguntas se pueden responder con métodos, como les estoy diciendo, cuantitativos, con métodos colectivos o con mixtos, existiendo varios diseños mixtos, ¿no? También es posible. Se separa el procesamiento de datos en 3 documentos de trabajo, por lo tanto, el trabajo de análisis consiste en vincular esos documentos de trabajo para que la comisión auditora construya su interpretación de la situación encontrada, ¿ya? Entonces, puede que tú hayas indicado el problema cuantitativo, que el problema es un asunto cuantitativo, por lo tanto, los datos de los sistemas informáticos, de las encuestas, de la recopilación de información, nos han servido para confirmar el problema o confirmar la brecha. Vamos a llamarle brecha, ¿no? Porque la brecha es el problema ya confirmado por la auditoría. ¿De acuerdo? La brecha es el problema ya confirmado por la auditoría. Ya, o puedes indicar este problema, lo vamos a someter a discusión de expertos, a discusión de focus group, a discusión, temas cualitativos. O este problema lo vamos a someter a revisión documental de expedientes de normas de literatura. Y alguna de las 3 tiene que brindarnos la confirmación de los hechos, ya. Por lo tanto, ahí se construye este espacio, este apartado que se llama la situación encontrada, ¿de acuerdo? Dependiendo del diseño metodológico, se distinguen los siguientes casos
para desarrollar esta primera parte que es la situación encontrada. ¿Ya? Caso 1. Cuando se usa un método cuantitativo puro o un método cualitativo puro. ¿Ya? Que es bastante difícil, ¿no? Que algo sea así de blanco y negro. Generalmente hacemos con forma de investigación mixta, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué pasa si utilizas métodos o cuantitativos o cualitativos exclusivamente? El documento de trabajo cuantitativo o cualitativo prevalece sobre otros documentos. ¿Ya recuerdas el documento de trabajo que era? Era este índice de resumen de todos y cada uno de las informaciones obtenidas con la recopilación de información. Este documento de trabajo que ya puede ser o cuantitativo o cualitativo o documental, ese prevalece, ya en el caso de que se utilice uno u otro, cuantitativo o cualitativo. ¿Ya? Los cuales brindan información complementaria para fortalecer el análisis. Los demás documentos son información complementaria. Por ejemplo, se puede tener un diseño de estudio de caso que se usen datos cuantitativos, pero el análisis sea principalmente cualitativo. El documento de trabajo documental permite la triangulación de ambos. ¿Ya? Existe esta necesidad de contraste, ¿no? Entre los métodos que estamos utilizando. Cuando se utiliza un método mixto secuencial, ¿ya? En este método se tiene dos fases diferenciadas de recojo y procesamiento de los datos. Una cuantitativa, otra cualitativa. Cada diseño define su propia secuencia y el énfasis, ¿ya? Entonces, cada documento de trabajo contiene el desarrollo de un método puro, cuantitativo o cualitativo, como es el caso anterior. El diseño determina qué documento de trabajo se finalizará primero, el cualitativo o el cuantitativo. Hablamos de que no confluyen los datos aquí, sino que primero se requiere confirmar el tema cuantitativo y luego se requiere confirmar el tema cualitativo. Es posible. Nuestra pregunta nos obliga a hacer esta forma de recopilación de información, ¿ya? Entonces se procede así, se procede de esta manera, ¿ya? Primero un método y después, pues, secuencial es otro, ¿no? Cuando se usa un método mixto, concurrente o triangular, o sea, triangular, ya que tiene las tres posibilidades. En este método mixto contempla dos trabajos diferenciados de recojo y procesamiento de datos en paralelo, es decir, una sola fase de recojo de datos. El documento de trabajo cuantitativo y el cualitativo se elabora al mismo tiempo y cada uno desarrolla un método cuantitativo o cualitativo puro. Entonces se debe construir una interpretación conjunta a partir de ambos documentos que a su vez permita una triangulación entre métodos, a fin de fortalecer la validez de esto. La comisión auditora puede encontrar que la información de los documentos de trabajo es convergente o divergente, ¿no? O no es convergente. Se confirman, se ratifican o de repente no. Ya, de repente en el tema que estamos hablando del vaso de leche, aparte del tema del grupo etario, de repente hay un tema, no sé, que tenga que ver con una, ahora que está de moda el tema de los idiomas, ya, que haya una mala recepción porque las personas, no sé, hablen un idioma originario de repente y no comprenden o no están recibiendo un buen servicio, dado que no comprenden la forma de comunicación de la municipalidad. Se me ocurre, ¿ya? Entonces, ese es un tema ya que no vas a encontrar fácilmente en los sistemas informáticos. Tienes que buscar, entonces, si esa situación puede comprender o no un problema que afecte alguna dimensión de la calidad del servicio, y sin duda, ¿no? Y sin duda, ya si la población es hablante en un idioma, bueno, pues el que tú prestes un servicio en otro idioma también puede afectar alguna de las dimensiones del desempeño, ¿no? La eficacia, la eficiencia, la economía, tal vez la calidad, ¿no? Tal vez la calidad, ¿ya? Entonces, aquí se requiere que converjan en este problema dos métodos, para resolver este problema, dos métodos de revisión de información, ¿ya? Las causas de la brecha, ¿ya? Vamos con el punto 2. Hemos visto cómo se construye la situación encontrada, ¿de acuerdo?
Vamos a ver ahora cómo se construye las causas de la brecha, ¿ya? Inferencia causal. Inferencia, recuerden, es un término estadístico. La inferencia es aquello que hace que podamos dar una opinión de lo general partiendo de lo concreto, de lo particular. En el caso de auditoría, de la muestra de auditoría, podemos dar una opinión del total de la entidad o de la información, en fin. Entonces, eso es inferencia. Inferencia, se infiere la causa del problema, ¿ya? La brecha, recuerden, ese problema confirmado, ¿de acuerdo? El análisis de las causas de la brecha entre la situación encontrada y el desempeño esperado, está la brecha, la causa encontrada, la situación encontrada y el desempeño esperado, ahí está esa brecha. Ese es el problema, ¿ya? Implica construir la inferencia causal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está la causa? La cual explica cómo un factor causal produce la brecha. ¿A qué se debe esta diferencia entre lo que hemos encontrado y lo que el desempeño esperado del programa, del proceso, del producto? Esto requiere realizar las siguientes actividades. 1. Identificar una correlación o asociación entre causas supuestas y brechas. A ver, ¿a qué puede deberse? Verificar que la asociación no sea falsa, es decir, se debe descartar otras variables que podrían explicar las variaciones en la causa y en la brecha. Verificar que las causas preceden a la brecha en el tiempo. Primero es uno y después lo otro. Verificar que el mecanismo causal subyacente, que vincula cada causa con la brecha. ¿Ya? La variable aplicativa, aquí es una prueba estadística, ¿no? Ustedes ven la variable dependiente y la variable independiente, ¿la ven ahí intrínseca? ¿Ya? Entonces ahí prácticamente te están indicando que hay que hacer una prueba estadística ahí, ¿no? Si la causa es soporte de la posible causa es soporte de la brecha que hemos observado. Hay una relación causal, hay una correlación en esto. ¿A qué le suena eso? Le suena a aplicación ¿cierto? Del SS23. ¿Cómo se llama el aplicativo de la tesis? El SS23 creo que se llama, si mal no recuerdo, o 25 creo que ya están. El mecanismo causal describe un proceso o una cadena causal por la cual cada variable explicativa produce la brecha. Para la auditoría de desempeño no es suficiente encontrar las causas que preceden a la brecha. Es importante identificar el mecanismo causal subyacente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que esto produce esto? ¿Cómo? El mecanismo. Porque la variable explicativa, o sea, la causa, la explicativa no produce o no contribuye a producir la variable explicada. Si la gestión pública actúa sobre ese mecanismo. Entonces la auditoría de desempeño debe ir más allá de la simple identificación. Tiene que probar que esa es la causa de esta brecha. Ya la brecha, reitero, repito, es el problema ya confirmado por los mecanismos de recopilación de datos de la auditoría de desempeño. ¿De acuerdo? La auditoría de desempeño se puede usar, en la auditoría se puede utilizar diversos métodos para construir inferencia causal, para identificar las causas. Desde un punto de vista cuantitativo, se usan métodos o pruebas estadísticas de correlación, ¿ya? O de asociación, ¿no? De que estamos hablando, ¿ya? De aplicar técnicas estadísticas como la tesis. Desde el punto de vista cualitativo, se usa el estudio de casos comparados mediante el cual se compara y analiza de manera lógica las similitudes y diferencias entre casos bajo estudio, pero tiene un ámbito limitado. Para identificar los mecanismos causales se usa el método cualitativo de seguimiento del proceso causal. ¿Ya? Seguimiento del proceso causal es un método cualitativo por el cual se examina un proceso causal formado por pequeñas relaciones causa-efecto ininterrumpida entre variables. Que tenemos aquí formas en la cual el auditor debe aplicar para saber si
efectivamente esa es la causa de la brecha, ¿ya? Listo. Los efectos de la brecha, ¿ya? La brecha ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Los efectos de la brecha. El análisis de los efectos de la brecha implican identificar efectos directos, ¿ya? Los cuales han ocurrido y fueron identificados al describir la situación encontrada. Son consecuencia de la brecha, demuestran su relevancia y la necesidad de realizar mejoras en la gestión. Generalmente se expresan en relación a la cobertura de la intervención pública. La intervención pública es la política pública, ¿no? Lo que tiene que la entidad hacer, ¿ya? Y los recursos utilizados, ¿no? Entonces pasó esto, acá está la consecuencia, el efecto de este problema, acá está. Los efectos potenciales que probablemente se concentrarán en el futuro, ya se concretarán, perdón, en el futuro si la brecha se mantiene, se describen como consecuencias lógicas de la brecha. Entonces aquí tenemos, eso es una construcción, si tú manejas la auditoría, tú vas a ver un hallazgo ahí, ¿ya? Pero todos, independientemente de si manejes o no auditoría, tú lo que ves ahí es una evaluación de tesis, ¿no? De tesis. Por lo tanto, tenemos un gran adelanto o una gran base nosotros para adentrarnos en este tema de la auditoría de desempeño. Muy bien, ya tenemos los resultados, ya tenemos los resultados, ya comprobamos, ya confirmamos que los problemas de auditoría devienen, ya se confirman, ya, y hemos hecho la construcción de nuestros resultados de auditoría buscando completar una situación encontrada, redactarla como se debe, que está en función de la forma como hemos tomado la pregunta de auditoría, el criterio que es el programa, el plan, la meta esperada. Entonces, la brecha es la diferencia entre ambas, ¿ya? La causa de esta brecha, que se aplican métodos de inferencia causal, ¿ya? Para hacer ello. Y el efecto, que también debemos identificarlo, puede ser un efecto real, ya ocurrido, o un efecto potencial, algo que se puede concretar en el futuro, asumiendo que las cosas se mantengan, ¿no? Por eso es que se requiere ya sea real o potencial, se va a requerir que la entidad disponga medidas correctivas para ese tema, disponga mejoras, y son mejoras de gestión, que al final es lo que busca la auditoría, ¿no? Que ese proceso, que esa política pública llegue mejor a la población. Luis Campos, estimado, pero por supuesto, jamás he dicho que no pueden hasta que termine. No, al contrario, un gusto escucharle. Adelante, Luis. Es una preguntita, a ver, aquí un poquito que ya me enredé yo. dígame. A ver, para mí, ¿no? ¿Qué diferencia habría entonces entre brecha y efecto? Porque muy bien. nosotros revisamos las normas de Contraloría. Efecto es el perjuicio identificado, resulta adverso, riesgo potencial. Y acá también nos dice el efecto de la brecha, el análisis de los efectos. Los efectos directos son consecuencia de la brecha. Entonces, ¿cómo diferencio yo el efecto de la brecha? Porque en este modelo de auditoría y desempeño hablas de criterio, brecha, causa, efecto, pero a la hora que tú revisas cómo redactar el hallazgo de auditoría, hablamos de condición, criterio, efecto y causa. Ajá, así es. Entonces, ¿cómo diferencio yo el efecto de una brecha para poder elaborar el hallazgo? Porque yo creo, lo que estamos hablando es que yo en la medida que recojo información ya voy elaborando mi hallazgo. Porque ya estoy aplicando el proceso de redacción de los hallazgos. Parece que esa es la idea, ¿no? Así es. Estamos en ese punto, estimado Luis. Estamos en el punto donde el auditor, disculpa que ya apagué el micrófono, pensaba que no quería seguir conversando. Estamos en el punto en el que el auditor redacta un hallazgo. Como te digo, si tú eres auditor, tú vas a ver un hallazgo ahí, ¿ya? Pero aquí estamos frente a un documento que recibe el nombre de resultado. ¿Por qué resultado?
porque ya es un momento en el cual tenemos confirmado nuestro problema de auditoría. ¿Ya? La secuencia va así más o menos. Identifico mi problema de auditoría, identifico los problemas que están alrededor de con los objetivos específicos, los problemas específicos de auditoría, y construyo la recopilación de información para saber si ese problema en realidad existe o no. Estamos hablando de una hipótesis, ¿ya? La recopilación de información y el análisis de la información me van a dar como resultado que efectivamente existe ese problema. Por lo tanto, ya deja de ser un problema que está como hipótesis y se convierte en un problema confirmado. El manual de auditoría le dice a ese tema, a ese problema confirmado, le llamamos brecha de auditoría, brecha, ¿de acuerdo? La brecha, que es la diferencia entre lo esperado en el plan o en algún parámetro de la dación del servicio público, entre lo esperado y lo encontrado. Lo esperado, lo encontrado. Esa diferencia ya confirmada por nuestra aplicación de métodos de investigación se le llama brecha. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con ese resultado, ya con ese resultado donde ya hemos confirmado la existencia de la brecha, el manual te dice, ahora sí construye el resultado de auditoría, que no es otra cosa que el hallazgo, que conocemos los que trabajamos en auditoría, pero le pone ese ingrediente adicional de resultado porque es exactamente eso, mi estimado. El resultado de una auditoría de desempeño no es que hayamos encontrado un delito, hayamos encontrado un error, no. Hemos encontrado un problema confirmado con los datos que hemos estado estudiando, ¿ya? Entonces, la situación encontrada, que es el primer componente de este resultado de auditoría, llamémosle así, ¿ya? Tú y yo sabemos que es un hallazgo, perfecto, pero llamémosle como dice la directiva, resultado de auditoría. Entonces, el primer punto es la situación encontrada. Redacta la situación encontrada según los métodos que has utilizado, cuantitativos o cualitativos, pero deja en claro cuál es el parámetro identificado, cuál es el parámetro que debe haber seguido y cuál es la realidad encontrada. Esa diferencia entre parámetro y realidad es la brecha de auditoría. Es el segundo punto, la brecha de auditoría. ¿Ya? El tercero es la causa. ¿Ya? Asume que la palabra brecha es el problema mismo confirmado. Confirmado. ¿Ya? La causa de ese problema, la causa de esa brecha, es la que debemos construir haciendo estos mecanismos de inferencia causal. Y el efecto es aquella consecuencia producto del problema. Ya vamos poniéndolo en un pequeño ejemplo que hemos venido trabajando, creo, en todo el módulo de ejecución. El programa de vaso de leche. Estamos revisando de las revisiones en la planificación, la aplicación de encuestas, se indicaba que existía un problema respecto de la dación del servicio a un grupo de edad distinta a lo que está planificado en el problema. ¿Cómo saber que es verdad eso? Busco información. Dame de tu data, en este caso información cuantitativa, cuáles son los padrones. ¿Los padrones están actualizados o no? Ya ese es un problema conexo, contiguo. ¿Ya? Pero de la información de los padrones, del cruce de repente de una muestra con, no sé, partidas de nacimiento, en fin, no sé, estamos en la misma municipalidad, ¿no? Entonces podemos, no sé, se me ocurre confirmar eso, somos auditores, ¿ya? Entonces confirmamos efectivamente. Mi muestra me indica que efectivamente existe este problema, brecha, ¿ya? Entonces, ya estoy recopilando información, ya estoy analizando información, confirmo mi problema, ¿ya? Y ahora con datos, con información, como auditores que somos, construyo mi resultado de auditoría, que a efectos de aquellos que sabemos es el hallazgo. Pero el hallazgo tiene otra connotación. Un hallazgo, una auditoría de cumplimiento tiene una connotación casi de un caso policíaco, ¿no? Acá no. Acá es la confirmación de que el problema tiene este contenido y estos detalles. La brecha es tal. Entonces, mi situación encontrada dirá que efectivamente el parámetro indica que el beneficio del darse leche debe ser a niños de ser otra,
pero de la verificación que ha hecho la auditoría, se encuentra que un 60% de los participantes de este programa de beneficio social, oscilan en edades entre 7 y 5 y 7 años, cosas así, ya con información obtenida real, fidedigna, y con punto y coma, ¿no? O sea, con detalle, ¿no? Entonces, ahí está la situación encontrada. ¿Cuál es la brecha ahí? La brecha es que efectivamente se está brindando beneficios del programa alimentario a un grupo etario distinto al de la que man. Esa es la brecha, el problema. La causa de esto, ¿cuál será? La falta de actualización, la falta de personal que opere en la institución, alguna causa que produzca esto, ¿no? El no uso de un sistema informático que actualice las fechas, ya, sino que la actualización de fechas se hace manual. No sé, se me ocurre, ¿no? En fin, causas. Esto, el que no actualice, el que si le sigas dando leche a un niño de 5 años porque tu padrón te lo dice que así lo hagas y el padrón jamás lo actualizan, es la causa. ¿Y el efecto de esto cuál es? El efecto es que estés derivando un beneficio a un grupo que no le pertenece y descuidando posiblemente a un grupo etario que sí debe recibir ese servicio. Y ahí está el contenido que tú dices. No debemos confundir la palabra brecha con efecto, estimado Luis, porque el efecto es esto, ¿no? La consecuencia de la brecha. ¿Y la brecha qué es? El problema ahora ya con pelos y señales, como decimos. El problema ya con pelos y señales que la auditora ha logrado identificar. Espero que haya quedado clara la explicación, estimado Luis, y con todo gusto para todos. Yo ya no les reitero mi predicamento de que intervengan y participen porque doy por descontado que lo sabemos, pero con todo gusto, ¿no? Con todo gusto. ¿Estamos de acuerdo, estimado Luis? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna No, otra ya está. pregunta? Mira, o sea, significa que en la auditoría, no, un poquito, la auditoría de desempeño incorpora el término brecha. Así Y a la es, hora que yo así es. redacto mi hallazgo, ya no ¿Qué sigo será los ya? 4 pasos que me da la Contraloría. Así es. Mira, Luis, eso que te estoy enseñando, Luis, es el manual de auditoría de desempeño, ¿ya? Es un documento oficial de la Contraloría. Ya estamos estudiando el manual, que los haya esquematizado las diapositivas, es una cosa, pero yo te estoy enseñando el manual de auditoría que tiene toda la oficialidad y toda la cobertura legal del caso, ¿no? Esto es otra forma de auditoría. Recordemos, cada auditoría tiene su particularidad y la auditoría de desempeño tiene esta particularidad. Se le llama incluso distinto. No vas a encontrar la palabra hallazgo por ningún lado. ¿Ya? Yo te digo hallazgo porque comprendo que aquí algunos sabemos auditoría, pero el término que el manual utiliza para este documento es resultado de auditoría. Bajo este contexto, ese documento puede tener otras connotaciones, ¿no? Otras connotaciones, como que lo estamos estudiando, el tema de la brecha. Mira, a tal punto llega esta situación, Luis, que en una auditoría de cumplimiento, el hallazgo tampoco se llama hallazgo. El hallazgo allá en la auditoría de cumplimiento se llama desviación de cumplimiento. Claro, o sea, En en una eso, auditoría claro. financiera, claro. En una Entonces, la auditoría auditoría financiera, de el hallazgo desempeño se como llama, resultado de la sí, auditoría de financiera se así llama es. deficiencias Sí, significativas. deficiencia significativa, Así es en la así auditoría es, financiera. Estamos de acuerdo, o sea, la así es. denominación no es tanto, sino la idea es cómo es que yo relaciono a la hora que redacto el hallazgo, porque la condición, el criterio, el efecto y la causa te permite redactar el hallazgo, Ujú, así es. ¿no? Esa es la idea. Ese es mi Acá eso está. es lo que yo quería un poco relacionarlo para ver la diferencia, ¿no? Para establecer yo mi propia diferenciación. Hacer Sí, un pero sí, análisis y generar mi propia metodología de diferenciación. sí es, pero sí se ha logrado captar el tema de la presencia de la palabra brecha en este resultado de Porque auditoría. yo te Es, quiero decir algo, hay varios libros de auditoría que el término, lo que definen la Contraloría, lo que define como brecha, lo definen como efecto. ya, es probable, O sea, es ¿qué dicen probable. el efecto? El efecto es la diferencia entre la situación y el criterio. Caramba. Bueno, sí, Yo tengo, o sea, yo tengo varios libros de auditoría administrativa, un poco que estoy metido ahí, el de Benjamin Franklin, que es un libro que se usa ya, bastante para
para capacitación en auditoría administrativa, define así. Benjamín Franklin, el inventor. Benjamin Franklin, no, auditoría administrativa, es un mexicano. Ay, ya, ya, Es ya. un libro de auditoría administrativa. Ya. Y precisa eso, que, Claro, que el él efecto de da, la diferencia entre causa y situación encontrada. claro. Ya. Bueno, hay que hacer Entonces un define, esa esfuerzo. definición te lleva a decir lo que es la brecha. Y lo que estoy entendiendo acá es que cuando hablamos de efecto es la consecución, ¿no? Lo que hablan Así es la consecución, o sea, consecuencia. el hecho, el problema se siga manteniendo va a tener un efecto, como puede ser un efecto adverso, puede ser un efecto positivo, algo por ahí, ¿no? Bueno, el efecto sin duda es negativo para la gestión, ¿no? El hecho de que tú le estés dando a un grupo diferente, a un grupo mayor de niños el beneficio del programa, va en contra de los que son menores, de los que no están debidamente incorporados o no está actualizado el padrón. Ya, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces, de hecho, el efecto es un hecho adverso. El hecho adverso puede ser real, o puede ser potencial, puede ser a futuro, ¿ya? Se me ocurre un hecho adverso a futuro, podría ser el contenido, pues, en alguna situación que tenga que ver con beneficios a futuro, que si no se corrige la forma de actuar hoy, se verá para después, ¿no? No sé si de repente alguien hace una auditoría de desempeño a la ONP, por ejemplo, ¿ya? Y se identifican, pues, que la forma de calcular los cálculos actuariales que constituyen el pasivo de las previsiones sociales para los jubilados, pues está mal, ¿ya? Está mal. Entonces, el posible efecto de esto, pues se verá, pues, cuando efectivamente, estos cálculos se deban hacer en realidad en dinero, ¿no? Entonces, a futuro, potencialmente. Pero sí, efectivamente, este es un hallazgo de auditoría, como en toda regla, pero la auditoría de desempeño es muy, muy particular, como ya estamos viendo. Ya es muy, muy particular. Aquí hemos trabajado en colaboración con los mismos funcionarios, ya estoy dictando un curso de auditoría de desempeño para peritos contables, gente metida en juicios nada más, ¿no? Gente que vive ahí en las cortes. Entonces me preguntan, no sé si primera vez que hablarán de auditoría o de repente les he tocado alguna fibra sensible, porque preguntas bien críticas me hacen como auditor. Peritos y auditores, ahí son como perros y gatos, ¿no? Pero me preguntan y me dicen, el tema de las recomendaciones, me dicen a mí. El auditor le pregunta al auditado si qué puede recomendarle para que la recomendación sea implementable y sea todo lo que le digo que debe ser. Y yo reflexiono, pues en una auditoría de cumplimiento no se hace eso. En una auditoría de cumplimiento se hace a puerta cerrada. Y nomás pido información y acá se teje el caso, ¿no? Pero una auditoría de desempeño no. La auditoría de desempeño es participativa, propositiva, ¿cierto? Es una auditoría distinta, es de su enfoque, de sus métodos, y como tú estás viendo, Luis, que conoces la auditoría, muy distinto la confección del hallazgo, ¿no? Tenemos ahí que el hallazgo o resultado de auditoría, llamándole con propiedad, contiene este contexto, ¿no? De brecha. Y brecha viene a ser el problema ya identificado, ya confirmado con los datos que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Muy bien, muy bien. Espero que haya quedado claro, y también para quienes no desean preguntar, ¿ya? Pero así estamos. Muy bien. Una vez que tengamos nuestros resultados construidos, los resultados de auditoría construidos, se elabora la matriz de resultados. Ya recuerden que no necesariamente va a salir un solo resultado de auditoría, ¿no? Es probable que salga tantos resultados como preguntas específicas o es más, problemas que hayan sido advertidos en la misma ejecución de auditoría, ¿no? Al elaborar la matriz de resultados de la auditoría, se pone especial cuidado para señalar correctamente el ámbito de cada uno de los resultados. ¿Ya? Es decir, cuáles se aplican de manera transversal, cuáles se aplican a casos especiales, ¿no? ¿Ya? Este documento, matriz de resultados, contiene el resumen de los resultados con sus elementos, o sea, la situación, criterio, brecha, causa y efecto,
las cuales, las fuentes de datos, los métodos de análisis empleados y las recomendaciones de la comisión auditora. ¿Ya? Hay que tener cuidado de que pongamos en orden los resultados, ¿no? Algunos resultados son transversales y otros son resultados o hallazgos de casos específicos. Cuando la auditoría de desempeño contempla estudios de su caso, estudio de caso en su diseño, la comisión elabora matrices de estudios de caso o casos comparados, las cuales son recogidas en la matriz de resultado. Estas matrices contienen una sección inicial en la cual se justifica la selección de casos. El estudio de casos comparados es una forma también de evaluación, ya lo hemos visto dentro de lo que es el estudio cualitativo, ¿no? ¿Ya? También cuando hemos aplicado estudio de casos comparados a nuestro caso, también debemos indicar ahí cuál es el caso estudiado, también tengo que ponerlo ahí, ¿ya? En el caso para un caso individual se describe el tipo de caso, inusual, típico, crítico, los posibles casos a escoger del mismo tipo, las variables, la matriz de estudio de aquel caso, tiene una estructura similar a aquella matriz de resultados, dado que la auditoría se pronuncia explícitamente sobre un caso individual a profundidad. ¿Ya? En fin, esto te está indicando de que también es posible que hayamos obtenido la confirmación de nuestro problema del estudio de casos comparados, ¿no? Con casos comparados. Muy bien. Aquí hay una recopilación del proceso que hemos seguido, ¿ya? El proceso que hemos seguido para llegar a nuestra matriz de resultados, ¿ya? Hemos comenzado el plan, ya hemos determinado nuestro inventario de fuentes de información, libro de código. Recuerdan aquellos momentos donde se tenía que decir qué forma de información vamos a pedir, qué tipo de información vamos a requerir, si esta es cualitativa, si esta es cuantitativa, si esta es mixta, y eso tiene que estar codificado. Voy a requerir como variable el estudio, edad de los participantes, receptores del programa Vaso de Leche. Ya, variable cuantitativa, variable cualitativa, ¿ya? Entonces, todos estos son datos que a partir de esta información, si fue una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, una investigación documental, ¿ya? Han conformado, han definido estos documentos de trabajo, ¿ya? Estos documentos que nos han conllevado a preparar o a obtener nuestro resultado de auditoría, ¿ya? Nuestro resultado de auditoría de desempeño, ¿de acuerdo? Hola, ¿querían decir algo? Estos resultados de auditoría, ya como ustedes pueden ver, se tienen que comunicar a los gestores, ¿ya? Entonces, el hallazgo, como sabemos todos en auditoría, tiene que ser entregado a las personas de la entidad, ¿ya? En el caso de la auditoría de desempeño, se entrega a la entidad, hacia los gestores, no se entrega a una persona como persona natural, ¿ya? Se entrega a la entidad. La comisión auditora convoca a reunión de los gestores, a los gestores para presentar los resultados de auditoría, ya contenidos en la matriz, y obtener sus comentarios sobre esos resultados y las recomendaciones propuestas. Mira, hasta eso es inusual en una auditoría, ¿no? Además, esta reunión puede permitir conocer acciones de mejora que no necesariamente hayan sido identificadas por la comisión auditora en su trabajo de campo. En dicho caso, la comisión solicita la información de sustento de estas posibilidades de acciones de mejora. La comisión evalúa los comentarios y debe haber recibido nueva información, considera su inclusión en el citado documento y de existir divergencias entre los comentarios y los resultados o las recomendaciones. Dichos comentarios son incorporados en el rubro comentarios del gestor del informe. Con la finalidad de fortalecer los resultados de auditoría, la comisión puede organizar un panel de expertos luego de haber sostenido una reunión con los gestores. Este procedimiento incluso también es diferente, como tú puedes ver, ¿no?
en una auditoría de cumplimiento, una auditoría que tenga que ver con responsabilidades, el entregar el hallazgo, la desviación de cumplimiento, es un proceso casi policíaco, ¿no? Porque tiene que quedar la evidencia de que se le estoy entregando a la persona con el DNI tal en su mano, y él me firma y huella digital. Ahora, si esa persona por casualidad no está en su casa, no está en su trabajo, no, tenemos que ir a su casa, ya se molestan, ¿por qué vienen chalecos rojos a mi casa y cosas así? Imagínate que esa persona está en la cárcel. Tenemos que buscar permiso al INPE para entrar y en su mano entregar. Imagínate que esa persona está en el extranjero, que está enferma, o más aún que está ya fallecido. Tenemos que buscar la forma de acreditar que eso lo recibió. No está, no se encuentra por ningún lado esa persona. Ya en la última ratio es acceder a los medios de comunicación y publicar que se le está buscando. ¿Ah? Acá no, mira la diferencia, la diferencia. Acá, vengan chicos, acá siéntense conmigo. Mira, esto es mi resultado de auditoría. Ni siquiera le llaman desviación, no le llaman deficiencia como la financiera, le llaman, perdón, le llaman resultado de auditoría. Estos son mis resultados, le dicen. Es un nombre bien inocuo, ¿no? En esa misma comisión, los gestores deben tomar conocimiento e incluso departir sobre los comentarios que hagan. Todo eso se toma nota y es más, hoy es posible hasta someterlo a un panel de expertos, los comentarios que nos hagan las personas, ¿no? Los auditados, ¿ya? Entonces, el siguiente paso, elaborar el documento que contiene los resultados de auditoría, ¿ya? Culminada la evaluación de los comentarios, la comisión revisa el documento presentado por los gestores a fin de incluir los resultados definitivos en la auditoría. Este documento servirá de base para el informe de auditoría. ¿Ah? Entonces, existe todavía aún ahí esta forma participativa, ¿no? De los gestores. Ya, por eso es que la auditoría de desempeño es propositiva, es super light, super cool. Ya aquí no pasa como en otras auditorías, pues que se defienden, tira, jala, ¿cierto? Tengo que opinar si está bien o está mal, te pongo dedito abajo, ¿no? Acá no, ¿no? En la auditoría de desempeño, ¿cierto? Es prácticamente una evaluación de tesis, de hipótesis y todo ello, ¿no? Recopilo, acá confirmo que hay una brecha, esa brecha produce tal cosa, sobre ese efecto debemos trabajar, ya corrigiendo las causas de esa brecha. ¿Has visto? Muy bien. Entonces, quedan 10 minutos para terminar nuestra clase, ¿ya? Como les digo, miren, aquí me quedan tan solo unas 10 a 15 diapositivas que tenemos que conversar un poco de lo que es el aseguramiento de la calidad en la auditoría, ¿ya? Pero en realidad sí me interesa mucho que ustedes lleven este punto y lo identifiquen en la práctica, ¿no? En la práctica. Yo tenía la intención de trabajar con ustedes un posible hallazgo y todo ello, ¿no? Pero lo mismo lo van a encontrar en nuestros informes de auditoría, respectivamente, en los que hemos venido trabajando, ¿ya? Entonces, yo les pido, por favor, ya que retomen los informes que hemos venido trabajando en el módulo anterior, ya, y de una observación, de un resultado, porque imagino que debe haber más, vamos nosotros a deconstruir estos pasos, ya, estos pasos que se debieron haber seguido, ya, o sea, qué tipo de información se utilizó, ya, qué tipo de técnicas se habrá utilizado, y cómo lo vamos a identificar leyendo el contenido, ¿no? Entonces, tú vas a dar cuenta qué tipo de investigación se utilizó para llegar a ese resultado. Fue cuantitativo, fue cualitativo, fue documental. Ya, entonces yo espero un reporte de ello. A ver, ¿qué día es hoy? Ya, miren,
vayamos trabajándolo, nos faltan 2 sesiones para cerrar nuestra ejecución, ya, en la próxima sesión conversaremos de este tema, de lo que es control de calidad y aseguramiento, y a la última clase de ejecución espero, así como lo hemos venido trabajando, un pequeño reporte de esto, ¿no? Yo lo que me interesa es saber que ustedes al menos pueden identificar qué técnicas, qué métodos, qué tipo de investigación se hizo para arribar a aquel resultado de auditoría contenido en los informes que ya conocemos. Ya no sé si alguien tiene algo que comentar, algo que decirme, por favor, hable ahora o calle para siempre. Cri, 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 cri. Parece el presidente de la República, no dice nada, no dice nada, chicos. Mm. Creo que no quieren, no quieren trabajo práctico. Miren, es muy necesario. No podemos hablar de que ustedes están familiarizados, obviamente no van a ser especialistas de inmediato, pero familiarizados con el manejo de esta información, con el manejo de un informe de auditoría, saben dónde está tal o cual cosa, es importante, ¿ya? Sí pues, no tiene ni punta ni boca, calladitos. Hay reestructuración de grupos, comuníquelo, porque en nuestro grupo solo algunos participan, eso es lo de siempre, pues no, que ustedes pónganme ahí quién no participó y acá lo hacemos hablar, ¿no? Lo hacemos hablar, ¿no? No sé si hay reestructuración de grupos porque voy a pedirle a Joana la nueva data de ustedes para saber, pues de repente algunas personas ya no están. Como les dije, ese día me llamó y me pareció raro y me dijo, no, profesor, ya no estoy estudiando en este módulo por razones tal, ¿no? Entonces sí es probable que haya cambio de número de estudiantes y puede haber un cambio en los grupos, ¿ya? Voy a ver, entonces hacer ello, ya, pero en esencia vayamos ya revisando el informe de auditoría y estudiemos uno de los resultados de esos informes. Ya, yo lo que quiero ver es que haya familiaridad con los temas ahí encontrados y cómo es que se construyeron estos temas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Ya? Sobre la clase de hoy, ¿se pudo comprender qué es lo que hace el auditor de desempeño cuando ejecuta una auditoría de desempeño? Sí, a ver, yo ya entendí en Luis. la medida en que a la hora que se redacta el informe, dice, el informe de auditoría no es un documento estandarizado. Su contenido depende de los objetivos de auditoría. Entonces, el informe de la auditoría de desempeño no está estandarizado. Eso va a depender de a qué conclusiones son las que se puede llegar. Así es. O sea, no es Así es. un poco que nos despojamos de los criterios de redacción de un hallazgo, Más o pero sí menos. utilizamos la situación, el criterio, Causa y el efecto. efecto que en este caso se llama la brecha. Para mí el efecto equivale a brecha aquí en auditoría de No, desempeño. no, cada uno Para tiene mí, su, cada y la uno tiene causa. su, Para mí no claro. pareciera que y le han agregado el efecto para no perder el esquema. Ese es mi punto. No, es que debemos comprenderlo en el sentido de lo que dice la directiva. Mira, Claro, brecha es el problema ya identificado por el auditor, pero no como hipótesis, sino como el problema ya confirmado por las técnicas de investigación que aplicó. ¿Ya? Esa es la brecha, ¿ya? La diferencia entre lo que está programado, planificado, y aquello que el auditor está encontrando. Esa es la brecha, ¿ya? Entre un punto y otro hay mire, una distancia, a ver, ¿ya? la misma Contraloría cuando define el efecto dice, el defecto es el perjuicio identificado, es un resultado adverso, es un Ujú. riesgo potencial, Sí, ¿no? sí, ¿Como consecuencia de qué? De haberse llevado una situación y para saber si esa situación es correcta o no es correcta, se ha tenido que utilizar un criterio. sí. Estamos bien, estamos bien. Entonces, Claro, esa es la idea de la brecha.
Porque lo dice, la brecha es la respuesta a la pregunta en la cual comparar la Pero si situación está, encontrada con el criterio. claro, pero Ahora le llaman estás tú, hipótesis, no, le ujú, llama a la Contraloría, le está llamando como si fuera una hipótesis, entre comillas, porque es naturalmente va a ser un problema. es un problema, así es, Y todo problema claro, tiene causa y efecto, así es, sí, por ese es metodología de la justamente el concepto. investigación. Pero el problema no es el efecto, pero el problema tampoco es la causa. Pero Eso es. tiene un Yo le problema dije, que le llaman brecha. así es, el problema es la brecha, Que le con la llaman brecha, por eso te diferencia, digo, pero claro, tiene que haber relación causa-efecto y el sin efecto es lo duda. que se percibe de la brecha, que en este caso la brecha es el problema. Sí, Bueno, ¿alguien tiene otro punto? ¿Alguien tiene otra forma de ver el esa es mi tema? interpretación, ¿ah? Puede estar errado, pero Ya. para entenderlo, No está cerrado. ¿por Lo que qué? pasa Porque yo es quiero que, relacionar la redacción que da la misma Contraloría para el hallazgo, porque siempre lo vas a utilizar, sino que ahora lo pero es que ya utiliza no, ya no para la es- redacción de la conclusión, sino lo ya. utiliza para el ordenamiento de la información que pueda llevarte a un análisis e interpretación. Pareciera que eso es en la auditoría de desempeño. Sí, la auditoría de desempeño tiene esas particularidades, como te digo, y estoy referenciando varias diferencias que podemos encontrar en estas. La construcción de las recomendaciones también, como vamos a ver más adelante, tiene participación de los participantes ahí, de los gestores, ¿ya? Pero sí, efectivamente, estamos bien, tenemos causa, problema y efecto, ¿ya? Y ese problema es la brecha con la diferencia de que ahora el problema ya no es una hipótesis, el problema ahora ya es una confirmación por los métodos de investigación que hemos utilizado, ya sabemos porcentajes, ya sabemos alguna cualidad o calidad de este problema, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos, como dije, con pelos y señales el problema identificado. Ese problema causa este efecto y la causa de este problema es esta cosa. Entonces, todo ese documento es el resultado de auditoría. Como digo, un término bastante empático para que al momento de socializarlo con los auditados, con los gestores, no se nos perciba pues como desviación, como deficiencia, ¿no? Como se hace en otras auditorías. De hecho, sería muy saludable ya ir descartando la palabra hallazgo, ¿no? La palabra hallazgo, la palabra que tenemos delante es resultado de la auditoría. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Y espero que por favor me, me colabore, sabiendo si se entendió o no entendió, con el tema este de los resultados de auditoría. Dime, Zoila. Profesor, entonces, o sea, la brecha yo lo puedo entender como que tú al medir lo que debería de haberse otorgado con la eficiencia, con todo eso, versus lo que tú realmente visualizas, entonces la brecha sería justamente ese diferencial. Yo lo veo así como que, es algo que se debió hacer, pero no se hizo. Así Entonces, es. yo lo evalúo de esa manera, ¿no? Siento que lo he entendido de esa manera. Pero sí tienes también la noción de que brecha y efecto son lo mismo. ¿También compartes ese punto No, de vista con no, Luis? no, 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 porque, o sea, yo siento que mi compañero Luis está dentro de lo correcto, pero habría que analizar el desempeño, porque estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de eficacia, estamos hablando de planificación. Entonces, yo entiendo porque cada persona puede utilizar cada vez mejor los objetivos, por lo mismo que son diferentes las formas de cómo se manejan los negocios, ¿no? Entonces yo entiendo de que uno puede ser más productivo que otro, pero no puede ser más eficaz, puede ser más eficiente, ¿no? Entonces ese mix te hace generar diferentes tipos de brechas, pero no quiere decir que estén mal, simplemente que de acuerdo al criterio que tú haces la evaluación o el tipo de negocio, el tipo de servicio que estás evaluando, es donde tú vas a decir que esa brecha se le puede otorgar mayor eficiencia o mayor eficacia o se pudo utilizar mejor, ¿no? Así no sé si estaré en lo correcto.
Desde luego que lo está, desde luego que lo está. No, no nos olvidemos de las dimensiones del desempeño, ¿no? Que son 4, ¿ya? Y obviamente si encontramos una deficiencia es en alguna de estas dimensiones. Dime, Rufino, un gusto. Sí, bueno, yo quiero quizá resumir un poco de lo que es la brecha. La brecha es una diferencia, ¿no? Y yo lo conceptualizo como una evaluación exacta del grado de cumplimiento. O sea, justamente del resultado mismo de la evaluación, yo veo qué tanto hay ese margen que se llama brecha, que no se está cumpliendo, que no se está dando exactamente con el, el propósito mismo del procedimiento, del proceso, en la evaluación misma del examen, ¿no? O sea, para mí sería algo, una evaluación o un análisis o un resultado exacto de un grado de cumplimiento. Ese grado de cumplimiento es esa brecha, esa diferencia que no se está dando, ¿no? Así es. Y ese grado de cumplimiento es en función de los planes, de lo esperado, ¿de acuerdo? De lo planificado, de lo programado, ¿ya? En la entidad pública, ¿no? Sobre, concretamente, los servicios que brinda la entidad, ¿no? Aquí no tenemos un tema de cumplimiento de norma, concretamente, sino cumplimiento de lo esperado, de lo planificado, de lo programado, de lo estipulado en estos documentos. Por eso no le llama norma, como tú has podido ver, le llama estándares. Sí, Son los pues, sí, estándares que son exactamente. los que se deben estar cumpliendo, ¿no es cierto? Excelente, Rufino, estamos de acuerdo No con sé ello. si eso trae como corolario que en trabajar en esa brecha me va a permitir tomar las medidas correctivas adecuadas para mejorar la posición de la auditoría real, ya resultante, ¿no? Así es. Bueno, no tanto de la auditoría, Rufino, sino de la prestación del servicio público. Ya la Bueno, claro, recomendación es claro. la que vamos a darle a la entidad: mira, tenemos esta brecha, tenemos esta causa y está causando este problema, vamos a implementar o tienen que implementar determinadas medidas para mejorar y superar este tema. ¿Ya? Esa es la finalidad, ¿no? Buscar mejora continua en la gestión, ¿ya? Muy Claro, bien, el chicos, de propósito verdad, es... muchas gracias. Me sube la moral escucharles, no solamente porque ustedes participan, sino que tengo otros grupos que son bien chunchos a la hora de hablar, ¿eh? Entonces me tranquiliza mucho que, bueno, se me está entendiendo al menos. Chicos, entonces yo les envío el parámetro del desarrollo de este tema, como les digo. No es que vamos a evaluarnos, no es que vamos a ponernos un tema de nota ni nada. Yo lo que quiero visualizar es que se me comprenda, y segundo, que manejen ustedes estas herramientas, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a buscar un resultado de auditoría dentro de su informe que ya cada quien tiene asignado, y vamos a deconstruirlo para saber cada uno de estos pasos de la ejecución, cómo es que lo entienden ustedes con el producto final. Yo creo que me entiendan. La siguiente semana terminaremos nuestra teoría y la subsiguiente clase vamos a hablar de estos temas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Después de un Bien, tiempo que nos vemos, como siempre, un gusto terminar la clase con ustedes así de dialogante, ¿no? Bueno, bien, cuídense muchas mucho, ya nos gracias. estamos viendo.